Hola alumnos, hoy vamos a ver la unidad número 8 correspondiente a la sección de geometría. Esto es para el tercer año de educación media del programa de Archile. Como les dije, hoy día vamos a estudiar lo correspondiente a la geometría y vamos a ver algunos conceptos que ustedes ya deberían manejar. Primeramente vamos a trabajar con el concepto de distancia entre dos puntos. En geometría la distancia entre dos puntos se define como se define como la longitud del segmento de recta que une a estos dos puntos, es decir, si nosotros tenemos dos puntos situados en el plano cartesiano y unimos estos dos puntos, ahí se genera un segmento o una longitud de recta y debemos calcular la distancia de esta recta. Y da la fórmula que ustedes pueden observar, es cómo se calcula la distancia entre esos dos puntos, sean los puntos el punto P1 x sub 1, y sub 1 y el punto 2 x sub 2, y sub 2. Entonces ustedes lo único que tienen que hacer para calcular esa distancia es reemplazar en esta fórmula. El orden acá, x sub 2 menos x sub 1 y sub 2 menos y sub 1 no importa. Es decir, ustedes pueden poner primero, por ejemplo, x sub 1 menos x sub 2 y acá y sub 1 menos y sub 2, perdón, porque el valor va a ser siempre el mismo, independiente del orden en que ustedes lo coloquen. Entonces, para que puedan verlo acá, aquí tenemos el punto A, x sub 1, y sub 1 y el punto B, x sub 2, y sub 2. Calculamos ese trozo de distancia. ¿Ya? ¿Cómo se calcula? O de dónde, más que nada, ¿cómo se calcula? Lo vimos con la fórmula anterior. El por qué se calcula de esta manera es porque hay una aplicación del teorema de Pitágoras. ¿Ya? La aplicación del teorema de Pitágoras, que si ustedes ven acá, se forma este triángulo y D pasa a ser la hipotenusa del teorema de Pitágoras. Dice que la suma de los catetos al cuadrado, este cateto, que este cateto se llama x2 menos x1 al cuadrado, más y2 menos y1 al cuadrado es igual a la distancia al cuadrado. Pero nos queda en raíz, porque yo no quiero la distancia al cuadrado, solamente quiero el valor de la distancia. Por lo tanto, sacamos la raíz de todo eso. ¿Ya? Entonces el teorema de Pitágoras se enuncia así: el cuadrado de la hipotenusa de un triángulo rectángulo es igual a la suma de los cuadrados de los catetos. Luego de eso tenemos lo que es el punto medio. Como el mismo nombre lo indica, es el punto que divide el segmento en dos partes iguales, es decir, tendríamos este segmento, por ejemplo, y hay un punto medio que lo divide en dos trozos iguales a ese segmento. Y para calcular las coordenadas del punto medio de cualquier segmento, se promedian las coordenadas de los extremos, es decir, si tenemos las coordenadas x1, y1 y x2, y sub 2, sumamos las coordenadas de x y las dividimos por 2. Eso es promediar, es decir, sumar las cantidades y dividirlo por el número de cantidades. En este caso son 2, 1 y 2, por eso dividimos por 2. Lo mismo para el y sub 1 más y sub 2 partido por 2. Nuevamente el orden no altera el valor del punto, puede ser x2 más x1 e y2 más y1, es irrelevante. Luego pasamos a lo que es la ecuación de la recta, ecuación que ustedes ya deben conocer y que deben tener una noción de ella. Porque para trabajar ecuación de segundo grado, lógicamente necesitamos saber lo que es la ecuación de la recta. Acá tienen un pequeño resumen, que dice que es toda igualdad de la forma ax más bi igual c, donde a, b y c son números reales, o son números cualesquiera, que representan una ecuación lineal con dos incógnitas llamada ecuación general de la recta. Las soluciones son pares ordenados de la forma x, y, es decir, son puntos que pertenecen al plano cartesiano. Este par ordenado corresponde a un punto en el plano, ¿cierto? Ejemplo, la ecuación x más y menos 4 igual 0 es una ecuación general, está escrita en su fórmula general. Si hacemos una tabla de valores y le vamos dando ciertos valores, podemos ir despejando una incógnita y asumiendo ciertos puntos. Basta que nosotros, por ejemplo, nos demos dos puntos de esta recta y podemos graficarla. Como por ejemplo aquí, 1, 2. Y trazamos la línea que une esos dos puntos. Algunas observaciones como que dice que a toda ecuación lineal de primer grado, con dos incógnitas, le corresponde gráficamente una recta. Y cada par ordenado de números x, y corresponde a los coordenados de un punto que es solución de la ecuación dada, es decir, que satisface la ecuación. Vale decir, cualquiera de estos dos puntos que yo reemplace en esta ecuación me va a resultar 0. Es decir, por ejemplo, x2 y 2
2 más 2 son 4, menos 4 son 0. Cada uno de estos puntos es solución porque me da lo mismo al otro lado. ¿Ya? Luego tenemos la ecuación principal de la recta. Ejemplo, sea L2 una recta en el plano cuya ecuación es 2x menos y menos 1 igual 0. Despejemos y en la ecuación para darle la forma principal. Tomamos la ecuación, despejamos y o dejamos y solo en un lado. Seguimos y como acá me queda menos y, lo que yo necesito es el valor de y. Multiplicamos por menos 1 o dividimos por menos 1, que es lo mismo. Nos va a quedar y igual a 2x menos 1 y esta es la ecuación principal. ¿Por qué? De acá de la ecuación principal podemos sacar la pendiente y el coeficiente de posición. M, la pendiente, n, el coeficiente de posición. M me indica la... ¿Qué tan... a ver, ¿cómo...? M, que es la pendiente, me indica la... ¿Qué tan inclinada puede estar la ecuación? ¿Ya? De acuerdo al valor de M es cuán inclinado va a estar. Y n indica dónde la recta va a cortar al eje Y. En este caso, esta recta va a cortar ahí en el menos 1. O sea, va a pasar por el Y menos 1, por acá abajo. ¿Ya? Entonces la forma principal en términos de fórmula es y igual mx más n. Y se llama ecuación principal, ¿cierto? Otro ejemplo, tenemos la ecuación x más y igual 4. Nuevamente despejamos y me queda menos x más 4. Consideran acá que delante de cada letra hay un número 1. Entonces la pendiente de esta recta es menos 1 y el n es 4. Dice, como m es menos 1, la pendiente es negativa, la recta forma un ángulo obtuso con el eje x, mide más de 90. O visto de otra manera, cuando la pendiente sea negativa, la recta está inclinada hacia la izquierda, mientras que si la pendiente es positiva, la recta está inclinada hacia la derecha. Por ejemplo, acá tenemos la recta y igual 2x menos 2 que nos queda, y la pendiente es positiva, 2, hacia la derecha. En el caso anterior, la pendiente era negativa, menos 1, hacia la izquierda. Tenemos 4 casos especiales. Entonces, si la pendiente es positiva, hacia la derecha; si es negativa, hacia la izquierda. Si b vale 0, entonces m y n no existen. Acá. Volvemos atrás de esta forma. b no existe, entonces me queda ax igual c. Me queda una ecuación x igual a algo. Entonces m y n no existen. Simplemente que es una recta paralela al eje Y. Y si el A es 0, entonces M también es 0. Por lo tanto, queda paralela al eje X. Ya, esos 4 casos deben manejarlos puntualmente, estos dos. Cuando es paralela al eje Y y cuando es paralela al eje X. Después nos dicen cómo podemos encontrar la pendiente de una recta a través de una gráfica. Acá, si tenemos la gráfica de una recta y queremos calcular la pendiente, ubica 2 puntos del plano que pertenezcan a la recta. Ubicamos 2 puntos, por ejemplo, los puntos 2,2 y 1, menos 1,5 pertenecen a la recta. Y usamos esta ecuación para calcular la pendiente de una recta. Y2 menos y1 partido por x2 menos x1. Vuelvo al caso anterior. No importa, o sea, vuelvo a lo que les dije delante con algunas fórmulas. No importa el orden, puede ser y1 menos y2 y x1 menos x2. Los valores van a ser siempre el mismo. El valor de la pendiente es siempre el mismo. Obtenemos el valor de la pendiente, ¿cierto? Y luego de eso, acá en este caso nos da menos 1. Acá está la resolución. Luego de la pendiente podemos reemplazar en la otra ecuación que vamos a ver más adelante. Luego tenemos las posiciones relativas de dos rectas en el plano. Las rectas pueden ser paralelas, se pueden intersectar o interceptar en un punto y pueden ser coincidentes, una encima de la otra. ¿Ya? En el caso de las rectas paralelas, ¿cuándo yo sé que dos rectas son paralelas? Fácil. Cuando las rectas, si nosotros despejamos cada una de las rectas y la escribimos en su forma principal, podemos evaluar cada una de las pendientes de estas rectas. Si tenemos dos rectas y las despejamos en su forma principal, entonces, y nos da que las pendientes tienen el mismo valor, entonces las rectas son paralelas, ¿ya? Es decir, que jamás se van a tocar. Acá pueden observar. Y tenemos L y L2, como las pendientes son iguales, M1 y M2 son iguales, entonces son paralelas.